Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera. Soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y hoy les quiero contar el lado B de la migración. Y con esto me refiero a quizás las cosas que no nos gustan o que nos cuesta adaptarnos de este país. Quiero aclarar que obviamente estamos hace 15 días y esto puede cambiar a través del tiempo y de los años. Es nuestra primera impresión y que además cada país tiene cosas buenas y cosas malas. Sí, Argentina tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Israel tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y bueno, y cada uno tiene por ahí la posibilidad de elegir qué cosas les gusta más o menos de todo esto y tomar la decisión de estar o no estar en ese país. En nuestro caso decidimos venir a este país porque hay un montón de cosas que nos gustan y un montón de oportunidades que ya iré comentando en otro video cuando hablemos del lado A de las cosas, pero sí me interesaba que sepan algunas de las cosas que no nos gustan de este lugar y de lo difícil que es adaptarnos. Para comenzar, contarles un poco sobre la gente. La gente en Israel es un poquito frontal. Ustedes van a caminar por la calle y van a escucharlos gritar un montón. Ellos casi que no hablan, gritan, y es su manera de expresarse. Son muy frontales, diría un poquito brutos, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que son demasiado directos, frontales, y te van a decir lo que piensan. Digamos, si no les gustó algo que hiciste, no te van a decir discúlpame, hiciste algo que no me gustó, te lo van a gritar. No vas a ver a ninguno pelearse, irse a las manos por eso, pero se gritan todo el tiempo. Inclusive entre amigos, vos los ves tomando café y ves como por ahí se gritan porque están discutiendo sobre algún tema. Otro tema importante acá que nos cuesta muchísimo adaptarnos es el tema de los trámites. Obviamente por ser inmigrantes nuevos tenemos que hacer un montón de trámites, muchísimos, y lo extraño es que uno que piensa que Israel es un país del primer mundo, digamos, o muy avanzado, tecnológico y todo, así como uno lo sueña, utiliza muchísimo papel. Todo es papel, copias de papel, copia de la copia de la copia, hay que entregar copias y papeles, y la verdad que es una cosa que es inentendible en un país donde son líderes en creación de aplicaciones, y la burocracia acá es igual o peor que en Argentina. Gente es muy dura acá con las reglas, con todos los pasos que hay que seguir, no se saltean absolutamente nada. Para darles un ejemplo concreto, para renovar la licencia de conducir, que si vos condujiste 5 años seguidos desde que presentás la aplicación para renovar la licencia, te la dan sin ningún problema por un montón de años. Para presentar eso hay que presentar la licencia actual, donde tienen que decir desde qué año fue otorgada, o un listado de las últimas renovaciones que tuviste de la licencia. En el caso de Argentina, como muchos de ustedes sabrán, en la época de pandemia suspendieron las renovaciones de licencia. Entonces, cuando uno hace la sábana de los años que tuvo la renovación de la licencia, hay un gap de 2 años en el que pareciera que uno no manejó, y en realidad sí manejó. Lo que pasa que hubo un decreto en Argentina que estiraba el tiempo, prolongaba el tiempo de duración de las licencias y que permitía seguir manejando aunque uno tuviera la licencia vencida. Esto acá no lo pueden entender, a pesar de que le mostrás impreso el decreto que lo explica, lo puedes traer traducido, todo lo que vos quieras, pero no lo van a entender jamás, y no están dando las licencias. Entonces ahora una persona del ministerio está tratando de corregir esto para que entiendan que es algo que pasó y que no es una locura. Bueno, en realidad sí es una locura, pero es una locura argentina. Los costos acá en Israel son muy altos. Nos cuesta muchísimo adaptarnos a hacer, por ejemplo, una compra en el supermercado. Acá todo es carísimo. Es un país caro que obviamente la gente gana más, ¿no? Pero nosotros que todavía no tenemos un trabajo y estamos viviendo con una ayuda, una canasta de absorción que nos da el Estado, nos resulta todo carísimo, y además nos cuesta calcular porque vamos al supermercado y no podemos comprar como compramos en Argentina, no podemos gastar, no entendemos si cuando compramos, no sé, 4 tomates si estamos pagando bien, mal, o sea, nos cuesta un poco calcular todavía todo eso, y es una adaptación difícil. Y ni que hablar de que no podemos, es imposible comer afuera, porque acá comer afuera es carísimo y no estamos todavía con la economía para eso. Y hablando de la comida, la verdad que en ese sentido, por suerte nosotros no tenemos problemas, porque a nosotros nos encanta comer con plantas, ¿no? Entonces
todo lo que es legumbres, vegetales, verduras, frutas, acá es espectacular y es, dentro de todo, nos resulta por lo menos por ahora bastante barato. Lo que es caro acá es la carne, es muy muy caro. Entonces, como nosotros no comemos carne o podemos vivir sin carne, no tenemos tanto problema. Y el otro punto también a destacar es que hay un montón de momentos del día y de la semana que nos agarra angustia. Nos agarra angustia porque estamos solos en otro país, con otras costumbres, con otro idioma que nos está costando un poco aprenderlo. La verdad que a veces es difícil porque nos pone triste, nos estresamos de más, tenemos mucha incertidumbre de lo que va a venir. Es cierto que acá nosotros tenemos bastante familia que nos apoya, nos ayuda. Ya habrán visto otros videos donde nos hemos juntado a comer y la verdad que son todos divinos y amorosos, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Uno siente que dejó la casa en miles de kilómetros de acá y no es lo mismo readaptarse y asentarse en este lugar. Además de que tiene que ver con otro punto más, que es el trabajo no calificado, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo todos los trámites para poder revalidar nuestro título y nuestra especialidad para empezar a trabajar, y eso es algo que es bastante complejo en cualquier país, me imagino, pero acá también es muy muy complejo y sabemos que es algo que nos va a tardar un buen tiempo. Sabemos que necesitan médicos y que nos van a ayudar en un montón de cosas, pero la realidad es que nos va a tomar por lo menos un año fácil. Entonces, ¿qué hacemos en ese año o año y medio que nos tome tener el título, la especialidad, la licencia para empezar a trabajar, conseguir el trabajo? Y bueno, ese es un problema, porque obviamente la mayoría de los trabajos que nos ofrecen son trabajos no calificados, que yo la verdad no tengo ningún problema en hacerlo. Por ejemplo, me han ofrecido trabajo etiquetando cajas en mi puerto y nada, podemos hacer cualquier tipo de trabajo, pero hay que acostumbrar la cabeza que uno tiene que hacer eso, entendiendo que por ahí es algo transitorio, es algo que uno hace 6 meses, un año, pero ¿para qué? Para poder sustentarse, para lograr en ese futuro cercano poder trabajar de médicos. No tengo nada en contra de trabajar en una fábrica, en trabajar en el puerto, no me pasa nada, ni me va a pasar nada por hacerlo, pero digamos, uno que estudió tantos años y se esforzó, es como que quiere intentar trabajar profesionalmente. Otro punto más que nos complica un poco el día a día es el tema de extrañar a la familia, a los amigos. Es cierto que con WhatsApp, con internet uno está mucho más en contacto y a veces nos cuesta un poquito la diferencia horaria, porque acá son 6 horas más. Por ahí cuando todo el mundo allá está libre para hablar, acá son las 11, 12 de la noche y nosotros estamos cansados y nos queremos ir a dormir. Dentro de todo no nos podemos quejar porque la internet hace que este sentimiento de extrañar sea un poquito más llevable. Por último, y quizás lo que a ustedes más les interesa, es el tema de la crisis política y de la guerra acá en el Medio Oriente y en el país. La verdad que esto es un tema muy delicado que nosotros recién ahora empezamos a embebernos y a entender un poco cuál es el problema, cuáles son los problemas. Para la gente que vive acá desde hace muchísimos años también es difícil de entender, no es algo que uno puede comprender, son muchos los factores que se interponen entre todos y influyen en todo lo que pasa. Así que no quiero dar mucho mi opinión porque siento que todavía no merezco dar mi opinión sobre un tema que conozco apenas un poco. Obviamente que conozco mucho más ahora que lo que conocía desde Argentina, porque acá uno habla con un montón de familiares, de gente que vive acá hace un montón de tiempo y escucha sus opiniones. Pero bueno, son dos los problemas. Uno es que ahora hay una crisis política muy importante, porque el primer ministro, que es la figura política más importante del país, está acusado de corrupción, tiene muchas causas. Hasta hace poco intentó hacer una reforma judicial que lo va a beneficiar ante estas causas judiciales. Esto generó un trastorno enorme sociocultural en el país. Hace un montón de sábados que hay marchas de 200-300.000 personas que marchan en contra de esta reforma judicial. Es un montón porque es un país que es muy chico y no tiene tantos habitantes como Argentina, así que es un gran porcentaje de población que se manifiesta en las calles. Y después hay otro porcentaje de la población menor, pero que también se manifiesta a favor del primer ministro. Está un poco dividido como la grieta de Argentina. Es un momento difícil del país. Por ahora el primer ministro aplazó un poco el tema de la reforma y las cosas están un poquito más calmadas, pero es complicado el asunto.
Dentro del gobierno hay muchos políticos ortodoxos que dentro de esta reforma judicial están tratando de poner leyes anticiviles en realidad, porque son pro-ortodoxas. Por ejemplo, tratan de legislar cómo la mujer tiene que salir vestida, qué puede estudiar, qué no puede estudiar. Bueno, es un tema complejo porque acá los ortodoxos están creciendo en cantidad de habitantes, ellos no trabajan, dependen del Estado porque estudian la Torá y entonces el único ingreso que tienen es el que le da el Estado. Hay todo un grupo que quiere separar religión de Estado. Bueno, hay todo un conflicto muy grande. La mayoría de la gente que vive acá no es ortodoxa, aunque digo, con que el número de ortodoxos crece, pero la mayoría que no es ortodoxa no le interesa que el Estado le tenga que decir cómo tiene que salir vestida, que pueden estudiar, que no pueden estudiar y qué hacer con su vida. Así que es un momento muy delicado del país. Por el otro lado, lo otro que nos tiene un poco mal es el tema de la guerra en el Medio Oriente. Desde que llegamos, todos nuestros familiares y toda la gente acá nos preguntó si sabíamos qué hacer si sonaba la alarma, cosa que nosotros sabíamos que este es un país en guerra y que nos podía tocar tener que ir a un refugio, pero el hecho de estar acá y que te expliquen que puedes estar durmiendo y que a las 3 de la mañana suena la alarma y tenés 45 segundos para vestirte, abrigarte lo mejor que puedas y ir al refugio más cercano, la verdad que nos asusta un poco y nos tiene un poquito mal. Entendemos que es algo que vamos a vivir, no lo vamos a poder evitar, tiene que ver con vivir en este país, pero bueno, no nos deja de poner nerviosos y de angustiarnos el hecho de que tenemos que vivirlo. La verdad que por suerte no nos tocó, sabemos que nos va a tocar. Es más, la primera vez escuchamos ciertos ruidos afuera de la habitación que la paranoia nos dijo es la alarma, pero no, nada que ver porque dijeron que la alarma se escucha, o sea, uno sabe cuando suena la alarma y por suerte no lo vivimos. Mientras estuvimos acá, tiraron varios cohetes, 34 cohetes en el norte y en el sur. Nosotros estamos en el sur, cerca de Ashkelon, que es la zona más atacada hoy en día por los misiles, pero estamos cerca y sabemos que la alarma puede sonar en cualquier momento. Si nosotros llegamos a escuchar la alarma, tenemos que agarrar agua, un abrigo y ir al refugio más cercano. En nuestro caso, que estamos en un tercer piso del edificio, lo más cercano que tenemos es en las escaleras, hay como un cuarto de 3 paredes, digamos, entre los pisos de escalera, que sería el lugar más seguro para esperar. Hay un búnker en el primer subsuelo que sería lo más seguro, pero obviamente en un tercer piso no llegamos porque, repito, desde que suena la alarma tenemos 45 segundos para llegar a este refugio. Así que si nos llega a pasar, obviamente trataré de filmarlo para que ustedes puedan experimentar qué es lo que experimentamos nosotros y poder compartir un poco nuestro miedo. Es uno de los puntos más difíciles de vivir en este país. La posibilidad de que tengas que refugiarte y de que te bombardeen tu edificio, tu ciudad. Les mando un abrazo a todos, nosotros nos vemos en el próximo video.